Buenas tardes, Iglesia del Señor, una vez más. A través de esta plataforma podemos estar aquí para poder compartir lo que Dios también pone a su iglesia en palabra, como dirección en estos días, en estos tiempos difíciles. Pero agradecidos porque en todo Dios está guiándonos. Quiero pedirte que allí donde estés puedas juntarte con los tuyos. Si estás solo, cerrar tus ojos y vamos a orar, vamos a pedirle que Dios bendiga su palabra, que Él sea el quien nos dirija en todo lo que podamos estudiar y entender. Yo te animo ahí que con mucha reverencia te acerques a nuestro buen Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte en primer lugar por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias porque eres tú quien pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. ¿Dónde estaríamos ahora mismo si tú no nos hubieses llamado, Señor? Si no nos hubieses traído a tus caminos, Señor. Por eso te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Te agradezco porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Solamente te pedimos en este tiempo que sigas alimentando, Señor, tu verdad en nuestras vidas. Sigue tú, Señor, dándonos esa verdad que nos guía a hacer lo bueno y lo correcto ante tus ojos. Gracias, porque en ti confiamos y en ti esperamos lo que tú tienes para nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 6, hay un pasaje muy conocido que lo estudiamos desde muy pequeños, aún los niños en la escuela lo aprenden, ¿no? Y dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, esta es una declaración de Jesús afirmando que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Solamente Cristo. Y hermanos, allá por el año 1517, un hombre, un monje agustino, llamado Martín Lutero, colocó, dice, 95 tesis en la capilla de Wittenberg, Alemania. Y en una de ellas él manifestaba su oposición en contra de lo que se enseñaba acerca de la persona de Cristo. En esos días se enseñaba que la iglesia tenía autoridad más importante que Jesucristo. Imagínate, que si ellos querían salvar su familia de condenación o el purgatorio, los únicos que podían hacerlo era la iglesia. Imagínate cuántas personas antes de ese tiempo se condenaron por las falsas enseñanzas. Eso era lo que acontecía en ese tiempo. Pero la Biblia, en un estudio, en una meditación de Martín Lutero, pudo llevarlo a entender la verdad que solamente está fundamentada en Cristo. Y Juan capítulo 14, versículo 6 nos viene a afirmar lo que dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Es imposible, hermanos, que tú puedas considerar cualquier otra cosa que haya o que se pueda hacer sin entender que Jesucristo es el único camino, es la única verdad. Y hermanos, en todas las solas que estamos estudiando, sola escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia, y todas las solas que vamos a estudiar, no podemos dejar el fondo o el trasfondo de dónde viene estas tesis, estas posturas del protestantismo. Hermanos, ¿sabes por qué? Porque el trasfondo nace en la doctrina tradicional romana, en aquella que produjo esta reflexión, y así poder llegar a lo que hoy nosotros podemos tener al descubierto. Roma, por ejemplo, afirmaba que el Papa era la piedra sobre la cual sostenía a la iglesia. Los reformadores afirmaban que solamente era Cristo. Roma afirmaba que el Papa era la cabeza de la iglesia, pero los reformadores, entendiendo la palabra,
Dijeron solamente Cristo es cabeza de la iglesia. Roma afirmaba que el Papa era el sumo pontífice, pero la Biblia dice que es Dios el sumo pontífice. Él. Roma afirmaba que el Papa era el pastor. La Biblia nos dice que el único pastor es Dios, solamente Cristo. Roma afirmaba que existían multitud de mediadores entre Dios y los hombres, pero la Biblia dice y afirma que hay uno solo, que es Cristo. Roma afirmaba que no era posible la salvación sin estar sometido al Papa. Los reformadores, a través del estudio de la palabra, respondieron que solamente la salvación es por la fe en Jesucristo. Y hermanos, la iglesia existe porque Cristo la sostiene. Tú tienes que entender esto, que la iglesia existe porque Cristo la sostiene. La palabra, que es nuestro fundamento, está aún en circulación porque Cristo la preserva. Cristo es el autor, Cristo es el consumador de nuestra fe. Tú tienes que entender esto, hermano. Ese es el principio, esa es la base de nuestra fe. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y de ahí vamos a desarrollar nuestro tema en esta noche. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Punto número 1, hermanos, para que tú puedas entender que es solo Cristo el autor, solamente es Cristo el único Dios verdadero. Primera de Timoteo capítulo 2, a partir del versículo 1, para que entiendas el contexto, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, dice, por todos los hombres, por los reyes y por todas las que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El verso 3, mira lo que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es el único que puede darnos salvación? Dice el versículo 3, Dios, nuestro Salvador. Y Pablo aquí, hermano, enfatiza la universalidad del mensaje. Es decir, el Evangelio no es para unos pocos, como lo afirmaba la iglesia tradicional romana. La salvación, el Evangelio, es para todos. A través de la Escritura vamos a notar o notamos que debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Y Cristo invita en Juan capítulo 7, versículo 37, invita a todos los que están sedientos, venir a Él, venir a Cristo. La Biblia no te dice tienes que ir a otro lugar, a otro medio. Jesucristo está invitando a los que están sedientos venir a Él. En Juan capítulo 6, el versículo 37 también dice, y quien viene a Cristo, Él no le echa fuera. Solamente Cristo, hermano. El que tiene sed, venga. El que desea que tome gratuitamente el agua de vida, dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. Solamente Cristo, hermano. Y Pablo afirma esta verdad usando la palabra todos. En repetidas ocasiones en Primera de Timoteo, desde el capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 7, dice, hagan rogativas por todos los hombres, por todos los que están en eminencia, por todas las autoridades. ¿Saben por qué? Porque está refiriéndose a todos, un mensaje universal, pero al mismo tiempo, él viene a decir en el versículo 5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y esos hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Él es el que quiere que todos sean salvos. Jesucristo fue hecho hombre y se dio en rescate por nosotros. No por unos, sino
por todos. El Evangelio entonces, hermanos, es para todo tipo de personas. La primera verdad que Pablo enfatiza en este texto es que hay un solo Dios. Hermanos, no hay muchos dioses, hay un solo Dios. El Dios verdadero es uno solo. Es el Dios de la Biblia, es el Dios de Abraham, es el Dios de Jacob, es el Dios de Isaac. Decir esto en nuestro tiempo es tan radical, hermano, como lo fue en el tiempo de Lutero. En el tiempo de Pablo también fue totalmente radical, por eso es que Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo. Y en ese tiempo las otras religiones prácticamente eran influyentes. Hoy muchos, hermanos, quizás creen en algún Dios, pero déjame decirte que no es el Dios único de la Biblia. Es un Dios creado a su imagen, pero no es el Dios verdadero. Hay un solo Dios, y es el Dios que se ha dado a conocer en la Biblia y a través de su Hijo. Y debemos entender eso, hermano. Ese es el principio por el cual el mensaje de Pablo llega al corazón de Lutero y le hace ver que no hay otros dioses. No tiene que recurrir a otros mediadores, solamente a uno solo. Y el segundo punto tiene que ver con esto. Solo Cristo, solo un mediador. No solamente hay un solo Dios, sino también hay un solo mediador. El versículo 5 del capítulo 2 de 1 de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador, no muchos. El pluralismo es incorrecto. La iglesia tradicional o la doctrina tradicional nos enseña o enseña al mundo, enseña a la gente a través de muchos santos, a través de muchas figuras. Pero la Biblia nos enseña que hay un solo mediador. No hay muchos caminos, hay un solo camino, como hizo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. La palabra mediador se traduce de una palabra griega que comunica una idea de una persona que actúa como mediador trayendo reconciliación. Y el único que actúa de esta manera, dice la palabra, es Jesucristo. Un solo mediador. No tan solamente un solo Dios, sino también un solo mediador. Y la realidad de Cristo como único mediador confronta, hermanos, confronta mucho de lo que sucede hoy en estas iglesias, en las iglesias de este tiempo. Hoy podemos preguntar, ¿cuál es tu mediador? ¿Cuál es tu Dios? Y hay muchos que te van a responder, depende. Te van a mencionar a María, te van a mencionar a algún nombre de algún santo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Estas personas, estos títulos, estos nombres son reconocidos por esta iglesia tradicional. Pero la Biblia dice que solamente es Cristo. Por eso es que tú tienes que entender el mensaje correcto del Evangelio, de la palabra de Dios. Por eso que la Reforma Protestante se afirma únicamente en la Escritura, como ya lo hizo notar el pastor Miguel la semana pasada, hablando de solo Escritura. Hoy podemos reafirmar esta verdad. Solo Cristo, como único Dios verdadero, pero también como único mediador entre Dios y los hombres. Jesús mismo lo afirmó. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hermanos, solo Cristo significa que solo Cristo nos salva. Amén. Espero que tú hasta aquí vayas entendiendo esto. La pregunta, hermano, ¿por qué solo Cristo puede ser el camino para llegar a Dios? Porque hay mucha gente que se hace esta pregunta, pero, o sea, y mi santo dice, y aquella figura en el cual yo confié durante mucho tiempo, ¿en dónde queda? Pues hermano, la Biblia es claro y afirma que Dios es infinitamente santo. Es más, de todos los atributos de Dios, es su santidad la que se enfatiza con más poder. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos.
toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, solamente Dios siendo santo o Jesucristo siendo santo puede llegar al Padre, porque Dios es santo. Al decir que Dios es santo, se quiere enfatizar, hermanos, que en Él no hay maldad, en Él no hay pecado, y que Él mismo no puede tener comunión con el pecado, y por lo tanto no puede tener comunión con el pecador. Por eso es que necesitamos un mediador puro, santo, sin mancha. ¿Y quién fue el único mediador que tenía estas condiciones? Era el único, su Hijo. Por eso que Él proveyó a su Hijo Jesucristo para que podamos, a través de Él, obtener el perdón y la salvación de nuestros pecados. Pero si la Biblia, hermanos, afirma acerca de la santidad de Dios, también afirma que el hombre es un pecador y por lo tanto es un enemigo de Dios. Y tú tienes que entender. Tú puedes decir, no, ya yo le pido perdón a Dios. Yo hoy hago mi fallo, peco, pero ya, como no le conoces a Dios, de alguna manera tú crees que pidiéndole o orando ya pasó todo eso. Déjame decirte, hermano, que Mateo capítulo 12, versículo 30 dice, el que no está conmigo, está contra mí. Y hermano, ¿cómo podemos estar con el Señor? Solamente a través de su Hijo Jesucristo. Solamente a través de la obra de Cristo. Hermanos, Romanos capítulo 3, versículo 23, afirma Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y tenemos que entender esta verdad, hermano. Tenemos que entender que solamente nos queda un camino, una verdad, y eso es Jesucristo. Él es nuestro único mediador. Y hermanos, esta verdad respecto al hombre es tan clara que la Biblia llega a afirmar que el hombre es esclavo del pecado, vive cautivo de las manos de Satanás, que lo lleva constantemente a perdición, lo lleva constantemente hasta matarlo, hasta la muerte espiritual. Mira Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que todo aquel que practique el pecado, esclavo es del pecado. Y hermano, esta es la verdad respecto al hombre. No puedes confiar en otro hombre, no puedes confiar en una estatua, no puedes confiar en un ser creado a tu imagen, a tu semejanza, porque dice la Biblia que todos, absolutamente todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Solamente Jesucristo fue el único que podía cumplir esos requisitos, y ya lo hemos mencionado. Es por eso, hermanos, que Dios en este proceso, o sea, en este proceso salvífico, Dios exige perfección espiritual. Dios exige perfecta obediencia. ¿Cuál de los hombres pueden cumplir esas cosas? Nadie. Muy bien. Y tercer lugar, hermanos, solo Cristo. La obra del único mediador Jesucristo fue darse a sí mismo en rescate por todos. Su obra fue esta, dar su vida en rescate por todos. Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo, dice, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, ningún Dios vino a la tierra en una misión de rescate como la persona de Jesucristo. Mira lo que dice, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos. Busca otras doctrinas que te respondan y te digan si alguno de esos ídolos se dieron en rescate por otros. El único, como dice la Escritura, se dio en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y quiero contarte lo que un profesor de matemática de la Universidad de Oxford llamado John Lennox explica acerca de la diferencia entre el cristianismo y las diferentes religiones del mundo.
Y él afirma lo siguiente. Dice que el mundo va afirmando todas las doctrinas. Es como los estudiantes que esperan el examen final de los profesores al final de cada semestre. Esos exámenes finales representan, dice, el juicio final. Y todo el esfuerzo durante el semestre es la preparación para ese examen final. Pero no se sabe con certeza si se aprobará o no hasta que llegue ese día. En todas las religiones del mundo, la persona debe esperar el juicio, si aprueba, para ver si aprueba o no. Y hermano, esa es la gran verdad. En cambio, en el cristianismo bíblico dice que jamás podremos justificarnos por nuestras obras, porque tendríamos que ser perfectos, y nadie lo es, para pararnos delante de Dios y estar siempre con Él. Por eso es que Cristo vino en rescate de nosotros. Era la única manera, era el único medio. Si hubiera habido otra manera, yo pienso que estaría aquí escrito. Dios lo hubiese propuesto de otra manera, pero no hay otra manera. La Biblia dice que la única manera es Jesucristo, y a través de Jesucristo. Esa es la única manera de salvarnos. Que Jesucristo vaya a la cruz, tomar el castigo que nosotros sí nos merecíamos. Él murió en nuestro lugar. Por eso Jesucristo salva. Por eso es Jesucristo el todo en todo, hermanos. No hay otra manera. Yo quiero que entiendas esto. Solamente Dios es el único Dios verdadero. Solamente Dios es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por tercer lugar, solamente su obra mediadora fue para darnos la salvación. Quiero concluir, hermanos, diciéndote que no hay otro Dios, que tú puedes tener figuras, tú puedes tener otros ídolos en tu mente, pero tienes que entender, hermanos, y tienes que reconocer cuál es el único Dios verdadero. Y hermanos, ten cuidado a quién estás idolatrando y lo estás volviendo Dios en este tiempo. Hay mucha gente que ve como su mediador a su pastor, ve como su mediador a su líder, y eso no es correcto. Los pastores, los líderes, tienen una encomienda delante de Dios, de guiar a su pueblo a los caminos del Señor. Pero no somos los mediadores, no somos los mediadores. Hay uno solo, pero en este tiempo la gente piensa o sigue más a un líder, sigue más a una figura que está en la élite. Y hoy en este tiempo hay muchas doctrinas que se están viendo. Ya lo mencionó el siervo en la mañana. Hay que tener mucho cuidado a quién seguimos. Todo tiene que estar conforme a lo que dice la palabra. Y hermanos, Cristo mismo afirmó en su momento: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esta es una declaración radical, hermano. Es como si Jesús mismo dijera: si quieres venir al Padre, tienes que ser por mí y solamente por mí. Si quieres venir al verdadero Dios, tiene que ser a través de Cristo. Solamente por Cristo. Ven a Cristo, hermano. Tu salvación está solamente en Cristo. Ven a Él para tu justificación, para tu santificación, para tener vida eterna. Ese es el mensaje de solo Cristo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque no hay cosa ajena a tu obra que tú lo dejas de lado. Tu palabra dice que ni las hojas de los árboles se mueven sin que tú lo permitas. Dios, en esta noche, te pido de manera especial por cada uno de los que estamos aquí presentes. Háblanos, haznos entender, Señor, el mensaje que hemos recibido. Solamente Cristo en nosotros. Solamente fuiste tú quien justificó nuestras vidas,
nos perdonó de todo pecado y de toda maldad por el sacrificio en la cruz y porque nosotros creímos a través de la fe. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Y hoy podemos afirmar que la obra redentora es solamente y a través de Cristo. Solo Cristo. Y en esta hora, querido amigo que nos estás viendo, quizás tú estás queriendo acercarte al Señor. Quizás tú hoy entendiste que has estado siguiendo otros caminos. Quizás hoy entiendes, en este momento entiendes que solamente necesitas a un solo mediador entre tú y Dios, y que es Jesucristo. El Señor te dice, ven a Él, a mí, que yo nunca te voy a echar fuera. Si quieres venir a Cristo, cierra tus ojos en el lugar donde estás y vamos a orar juntos. Dios, el Dios verdadero, el Dios de la salvación, quiere hoy darte una nueva oportunidad, quiere darte una nueva vida. Ven a los caminos del Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, también oro por mis amigos que están conectados y que hoy deciden, Señor, seguirte, entendiendo que solamente Cristo es el único Dios verdadero, que solamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que a través de tu sacrificio, solamente en Cristo podemos obtener salvación. Dios bendito, guárdalos, y en esta hora te pido que tú los libres de toda maldad. Limpia sus vidas con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque en fe ellos están ahora recibiéndote como tu Señor y tu Salvador. Si tú estás seguro de hacer esta oración, repite conmigo, amigo. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe, oh Dios, mi nombre en el libro de la vida. Te pido que me perdones de todos mis pecados y te pido que seas tú quien dirija mis caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y ponte en contacto pronto con las plataformas de la iglesia. Estaremos dispuestos a ayudarte. Amada iglesia, muchas gracias por esta oportunidad y que sigamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Extender la palabra del Señor aún en estos tiempos. Que Dios te bendiga.